Mi nombre es Alberto Sánchez. Tengo 63 años y mi nuera me gritó, «No toques mis cosas», cuando quise ayudar a preparar el almuerzo familiar. Al día siguiente, esa misma mujer que se creía dueña de todo, ya no tenía dónde vivir. Pero para que entiendas cómo llegamos a ese punto, tengo que contarte desde el principio esta historia que cambió la vida de toda mi familia para siempre. Todo empezó hace 3 años, cuando mi hijo Damián se casó con una mujer llamada Roxana. Desde el primer día que la conocí, algo no me cerró de ella. No era mala persona, pero tenía una manera de hablar, de mirar, de comportarse que me hacía sentir incómodo en mi propia casa. Era como si siempre estuviera evaluando todo, calculando qué le convenía y qué no. En esa época yo vivía solo en la casa que había construido con mi propia sudor durante 25 años. Una casa linda, de 2 plantas, con 4 dormitorios, living grande, comedor espacioso y una cocina que era el orgullo de mi difunta esposa Carmen. Ella había diseñado cada detalle de esa cocina antes de morir de cáncer hace 5 años. Damián había crecido en esa casa. Conocía cada rincón, cada escalón que crujía, cada puerta que se trababa un poquito. Era su hogar de la infancia, el lugar donde había aprendido a caminar, donde había hecho los deberes del colegio en la mesa del comedor, donde había festejado cada cumpleaños hasta que se fue a vivir solo. Cuando Damián me presentó a Roxana, yo traté de ser el suegro simpático que todos esperan. La invité a almorzar los domingos, le pregunté por su familia, por su trabajo. Traté de conocerla y de que ella me conociera a mí. Pero desde esas primeras comidas familiares, noté que Roxana tenía una actitud rara hacia mi casa. Mientras comíamos, la veía mirando los muebles, los cuadros, la decoración. No miraba con admiración o curiosidad, miraba como si estuviera haciendo un inventario, como si estuviera calculando el valor de cada cosa. Cuando le mostraba fotos de Carmen, cuando le contaba anécdotas de la familia, ella asentía con educación, pero sin interés real. Un día, mientras tomábamos café después del almuerzo, Roxana me hizo una pregunta que me llamó la atención. «Alberto», me dijo, «esta casa es muy grande para una sola persona. ¿No se siente solo viviendo acá?» Era una pregunta normal, pero la manera en que la hizo, con esa sonrisa calculadora, me hizo pensar que había algo más detrás. «Sí, a veces me siento solo», le respondí honestamente. «Pero esta casa tiene muchos recuerdos, muchos momentos importantes de mi vida con Carmen y con Damián. No podría vivir en otro lugar». Roxana asintió, pero pude ver en sus ojos que no entendía lo que significaba el apego emocional a un lugar. Después de 6 meses de noviazgo, Damián me anunció que se iban a casar. Estaba feliz por él, por supuesto. Era mi único hijo y merecía formar su propia familia. Pero algo en mi interior me decía que las cosas iban a cambiar, y no necesariamente para mejor. La boda fue linda, aunque modesta. Yo pagué gran parte de los gastos porque quería que mi hijo tuviera una fiesta digna. Roxana había insistido en hacer la celebración en un salón caro del centro, con una banda de música en vivo y un menú elaborado. Todo muy lindo, pero muy por encima de las posibilidades económicas de la pareja. Durante la fiesta, mientras veía a Damián bailar con su flamante esposa, pensé en Carmen. Ella habría estado tan orgullosa de ver a nuestro hijo casarse, tan feliz de tener una nuera, tan emocionada por la posibilidad de tener nietos. Me dolió que no estuviera ahí para compartir ese momento. Después de la luna de miel, los recién casados volvieron al pequeño departamento que alquilaban en el centro de la ciudad. Era un lugar chico, de un dormitorio, con una cocina diminuta y un living que apenas entraba un sofá. Para 2 personas recién casadas estaba bien, pero yo sabía que si querían tener hijos, iban a necesitar más espacio. Durante los primeros meses de matrimonio, Damián y Roxana venían a almorzar a casa todos los domingos. Yo me esmeraba cocinando, trataba de preparar comidas ricas para agasajar a la nueva familia. Roxana parecía contenta con los almuerzos, pero siempre hacía comentarios sobre la casa. «Esta mesa del comedor está preciosa, Alberto», me decía mientras tocaba la madera. «Es antigua», o señalaba algún adorno y preguntaba, «¿Eso lo compró Carmen? ¿Tiene valor sentimental?». Siempre preguntas sobre el valor de las cosas,
como si estuviera haciendo un catálogo mental de todo lo que había en la casa. Al principio pensé que era curiosidad normal de una nuera que quería conocer la historia familiar, pero con el tiempo me di cuenta de que sus preguntas tenían otro propósito. Estaba evaluando qué cosas podrían ser suyas algún día, qué objetos valía la pena conservar y cuáles no. Un año después de la boda, Damián vino a verme solo. «Papá», me dijo, «tenemos que hablar. Roxana y yo estamos pensando en tener un bebé, pero el departamento se nos queda chico. Necesitamos más espacio». Me alegré mucho por la noticia. La idea de ser abuelo me llenaba de emoción. «¿Y qué planes tienen?», le pregunté. «¿Van a buscar un departamento más grande?». Damián se quedó callado unos segundos, como si estuviera buscando las palabras correctas. «En realidad, papá, pensamos que tal vez podríamos venir a vivir acá, a la casa, temporalmente, hasta que encontremos algo más grande». La propuesta me tomó por sorpresa. Por un lado me emocionaba la idea de tener a mi hijo viviendo conmigo otra vez, de poder compartir el día a día con él y su familia. Por otro lado, algo me decía que vivir con Roxana iba a ser complicado. Pero era mi hijo, y si necesitaba ayuda yo se la iba a dar. «Por supuesto, Damián», le dije. «Esta casa es suficientemente grande para todos. Pueden quedarse el tiempo que necesiten». Damián se puso contento y me abrazó como cuando era chico. «Sabía que podía contar con vos, papá. Sos el mejor». Esa misma tarde, Damián trajo a Roxana para que habláramos de los detalles de la convivencia. Ella llegó con una sonrisa que me pareció un poco forzada, como si estuviera representando el papel de la nuera agradecida, pero en realidad estuviera pensando en otra cosa. «Alberto», me dijo, «no sabe lo agradecida que estoy de que nos deje vivir acá. Es una solución perfecta para nosotros, pero quiero que sepa que no vamos a ser una molestia. Nosotros vamos a tener nuestro espacio y usted va a tener el suyo». Me pareció raro que hablara de espacios separados en una casa donde íbamos a convivir como familia, pero pensé que tal vez era su manera de asegurarme que iba a respetar mi privacidad. Me pareció considerado de su parte. «¿Qué habitación pensaban usar?», les pregunté. Damián me respondió que podrían usar su antiguo cuarto, que yo había mantenido intacto desde que se mudó. «Es perfecto, papá. Y cuando llegue el bebé, podemos usar el cuarto de al lado como nursery». Era un plan razonable. La casa tenía espacio suficiente para todos. Podíamos usar las áreas comunes juntos y cada uno tendría su privacidad cuando la necesitara. Al menos eso pensé yo. Lo que no sabía era que Roxana tenía planes muy diferentes para esa convivencia. La mudanza se hizo un sábado de octubre. Damián y Roxana no tenían muchas cosas porque el departamento era pequeño, pero lo que trajeron lo ubicaron no solo en su dormitorio, sino por toda la casa. De repente, la mesa del living tenía adornos nuevos. El sofá tenía almohadones diferentes, la cocina tenía electrodomésticos que yo no había comprado. «Roxana», le dije cuando vi que había cambiado los cuadros del pasillo, «¿no te parece mejor consultar antes de mover las cosas? Estos cuadros los puso Carmen. Tienen un valor sentimental para mí». «Ay, Alberto», me respondió con esa sonrisa condescendiente que empecé a conocer bien. Solo quería que la casa se viera más moderna, más alegre. «Los cuadros de Carmen son lindos, pero un poco anticuados». «Anticuados». Así calificó los recuerdos de mi esposa muerta, como si fuera decoración vieja que había que renovar, pero en ese momento decidí no hacer problema. Eran detalles menores, pensé. Lo importante era que la familia estuviera junta, pero los problemas empezaron enseguida. Roxana tenía una personalidad dominante que yo no había notado cuando venía solo de visita. En su propia casa, se comportaba como si fuera la dueña de todo, como si yo fuera el invitado que tenía que adaptarse a sus reglas. Los primeros conflictos fueron por la cocina. Yo tenía mis rutinas, mis horarios, mi manera de cocinar. Durante 5 años había manejado esa cocina solo. Conocía dónde estaba cada cosa, tenía mis utensilios favoritos, mis recetas tradicionales. Pero Roxana llegó con la intención de reorganizar todo a su manera. Un día llegué de hacer las compras y encontré que había cambiado todos los elementos del lugar. Las ollas estaban en un armario diferente, los platos en otro lugar, los cubiertos en cajones que antes usaba para otra cosa. Cuando le pregunté por qué había hecho esos cambios,
Me dijo que así era más práctico, más funcional. Alberto, me dijo como si le estuviera explicando algo obvio a un niño, tiene que entender que ahora somos 3 personas las que usamos la cocina. Necesitamos organizarla de manera que sea cómoda para todos. La manera en que usted la tenía no era eficiente. Ineficiente. Mi manera de organizar la cocina que había usado durante 25 años era ineficiente, según una mujer que vivía en mi casa desde hacía una semana. Pero otra vez decidí no discutir. Pensé que eran cosas de adaptación, que con el tiempo íbamos a encontrar un equilibrio. Pero el equilibrio nunca llegó. Cada día, Roxana hacía cambios nuevos en la casa. Movía muebles, cambiaba decoración, reorganizaba espacios, siempre con la excusa de que era para mejorar la funcionalidad o la estética, pero nunca consultándome, nunca preguntándome si estaba de acuerdo. Una mañana me levanté y encontré que había sacado todas las fotos de Carmen que estaban en el living. Cuando le pregunté dónde estaban, me dijo que las había guardado en una caja porque había demasiadas fotos del pasado y que la casa necesitaba energía nueva y positiva. «Roxana», le dije tratando de mantener la calma, «esas fotos son muy importantes para mí. Carmen era mi esposa, la madre de Damián. No puede sacarlas así como así». «Ay, Alberto», me respondió suspirando como si fuera un viejo necio. «No las tiré, las guardé, pero tener fotos de muertos por toda la casa es deprimente. Necesitamos que este lugar se sienta como un hogar para los vivos. Fotos de muertos». Así se refirió a los recuerdos de Carmen. Como si mi esposa fuera solo una presencia fantasmal molesta que había que borrar para que la casa fuera habitable. En ese momento sentí una rabia que hacía mucho tiempo no sentía, pero todavía traté de controlarme. Damián estaba trabajando muchas horas extra para ahorrar dinero para el bebé que venía en camino, así que muchas veces llegaba tarde y cansado. Cuando yo trataba de hablar con él sobre los conflictos con Roxana, él me decía que eran cosas menores, que tenía que tener paciencia, que Roxana estaba nerviosa por el embarazo. «Papá», me decía, «entendé que para Roxana también es difícil vivir en una casa que no es suya, con muebles que no eligió, con decoración que no es de su gusto. Déjala que haga algunos cambios. Al final, es solo decoración. Solo decoración». Para Damián, los recuerdos de su madre eran solo decoración que se podía cambiar según el gusto de su esposa. Me dolió que no entendiera que cada objeto en esa casa tenía una historia, una memoria, un pedazo de la vida que habíamos construido como familia. Los meses siguientes fueron cada vez más difíciles. Roxana siguió haciendo cambios en la casa, pero ahora también empezó a establecer reglas. Reglas sobre los horarios de comida, sobre el volumen de la televisión, sobre qué se podía hacer y qué no en cada espacio de la casa. Un día me dijo que no podía usar la parrilla del patio los fines de semana porque el humo le hacía mal con el embarazo. Otro día me pidió que no escuchara más música en el living después de las 8 de la noche, porque necesitaba tranquilidad. Lentamente, mi propia casa se estaba convirtiendo en un lugar donde yo tenía que pedir permiso para hacer las cosas que había hecho libremente durante años. El punto de quiebre llegó un domingo de noviembre. Era el cumpleaños de Carmen, algo que yo recordaba todos los años cocinando su comida favorita y mirando las fotos que tenía de ella. Pero Roxana había invitado a sus padres a almorzar sin consultarme, y cuando llegué a la cocina para empezar a cocinar, ya estaba ella preparando otra comida. «Buenos días, Roxana», le dije. «¿Te acordás que hoy es el cumpleaños de Carmen? Siempre cocino algo especial para recordarla». «Ah, sí», me respondió sin dejar de cortar verduras, «pero hoy vienen mis padres y ya empecé a preparar el almuerzo. Podés recordar a Carmen otro día. Podés recordar a Carmen otro día». Como si la memoria de mi esposa fuera algo que se podía posponer según la conveniencia de los planes sociales de Roxana. Como si mi dolor fuera menos importante que quedar bien con sus padres. «Roxana», le dije con la voz más firme que pude, «hoy es un día especial para mí. Siempre cocino para Carmen este día. Podemos hacer algo todos juntos, pero necesito hacer mi tradición». «Ay, Alberto», me dijo con fastidio, «no puede ser que cada vez que yo tengo planes, usted aparezca con alguna tradición o algún recuerdo. Esta casa también es mía ahora,
Esta casa también es mía ahora. Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. Roxana no se sentía como una invitada agradecida que había venido temporalmente. Se sentía como una dueña que tenía tanto derecho como yo a decidir qué se hacía en mi propia casa. Me acerqué a la heladera para sacar los ingredientes que necesitaba para la comida de Carmen. Pero cuando abrí la puerta, vi que Roxana había usado todo para su almuerzo. No había quedado nada de lo que yo necesitaba. Le pregunté dónde estaban las cosas que yo había comprado específicamente para ese día. «Ah, eso», me dijo sin inmutarse. «Lo usé para la comida de hoy. No me di cuenta de que lo necesitaba. Bueno, puede ir a comprar más si quiere. Puede ir a comprar más si quiere». Como si fuera mi obligación salir corriendo a reemplazar las cosas que ella había usado sin permiso. En ese momento traté de mantener la compostura. Era el cumpleaños de Carmen y no quería que el día se arruinara por una discusión. Decidí ir al supermercado a comprar nuevamente los ingredientes, aunque me molestara profundamente tener que hacerlo. Cuando volví del supermercado, la cocina estaba ocupada completamente por Roxana y los elementos de su almuerzo. Todas las hornallas estaban siendo usadas, el horno estaba ocupado, la mesada estaba llena de ingredientes y utensilios. No había lugar para que yo cocinara nada. «Roxana», le dije, «necesito usar la cocina para preparar la comida de Carmen. ¿Cuánto te falta para terminar?» Me miró como si le estuviera pidiendo algo ridículo. «Alberto, tengo que terminar de cocinar para mis padres. No puedo parar ahora. Va a tener que esperar. Va a tener que esperar». En mi propia cocina, en el cumpleaños de mi esposa muerta, yo tenía que esperar que ella terminara sus preparativos para agasajar a sus padres. Era el colmo de la falta de respeto, pero todavía traté de ser razonable. «Bueno», le dije, «pero cuando termines con una hornalla, ¿puedo usarla yo? Mientras tanto voy preparando mis ingredientes en la mesada». Y ahí fue cuando pasó lo que nunca voy a olvidar. Me acerqué a la mesada para dejar las bolsas del supermercado y empezar a lavar las verduras. Pero apenas puse las manos sobre las bolsas, Roxana se dio vuelta como una furia y me gritó con una voz que nunca le había escuchado. «No toques mis cosas. Esta cocina está ocupada y no vas a desordenar todo lo que estoy haciendo. No toques mis cosas». En mi propia cocina, con ingredientes que yo había comprado con mi dinero, en el día del cumpleaños de mi esposa, mi nuera me gritaba que no tocara sus cosas. Como si yo fuera un intruso en mi propia casa, como si ella fuera la dueña y yo el que tenía que pedir permiso. Me quedé paralizado por unos segundos. No podía creer lo que acababa de escuchar. Esta mujer, que vivía en mi casa de gratis, que comía de mi comida, que usaba mis servicios, que dormía bajo mi techo, me gritaba como si yo fuera un empleado mal educado que había tocado algo prohibido. «Roxana», le dije con una calma que no sentía, «esta es mi casa. Esta es mi cocina. Yo tengo derecho a usarla cuando necesite. Y hoy necesito cocinar para recordar a mi esposa». «¡Ay, basta con Carmen!», me gritó aún más fuerte. «Carmen ya se murió. Deje de joder con Carmen. Esta casa ahora es de los vivos, no de los muertos. Deje de joder con Carmen». Así se refirió a la memoria de la madre de su marido, de la mujer que había vivido en esa casa durante 20 años, que había diseñado esa cocina, que había criado en esa casa al hombre con quien ella se había casado. Carmen era solo un estorbo del pasado que molestaba sus planes del presente. En ese momento sentí que algo se rompía adentro mío. No era solo rabia, era una desilusión profunda. Me di cuenta de que esta mujer no tenía ningún respeto por mí, por mi casa, por mi familia, por mis sentimientos. Para ella yo era solo un viejo molesto que había que tolerar hasta encontrar la manera de sacármelo de en medio. Sin decir una palabra más, me di vuelta y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta y me senté en la cama que había compartido con Carmen durante tantos años. Miré las pocas fotos de ella que Roxana no había encontrado todavía y le hablé como si estuviera ahí conmigo. «Carmen», le dije en voz baja, «no puedo seguir así. Esta mujer nos está faltando el respeto a los dos. No voy a permitir que destruya lo que construimos juntos. No voy a permitir que borre tu memoria de esta casa. Es hora de que defienda lo nuestro». Esa noche, cuando Damián llegó del trabajo, fui a hablar con él.
Le conté todo lo que había pasado, palabra por palabra. Le expliqué que la situación se había vuelto insostenible, que su esposa me estaba faltando el respeto de una manera que yo no podía tolerar más. Papá, me dijo Damián después de escucharme, estoy seguro de que fue un malentendido. Roxana está muy nerviosa por el embarazo, las hormonas la tienen sensible. No creo que haya querido faltarte el respeto. Fueron las hormonas. Un malentendido. Las hormonas. Mi hijo justificaba la falta de respeto de su esposa como si fuera un problema médico temporal, no una actitud de desprecio hacia su padre. Como si gritarme, no toques mis cosas, en mi propia casa, fuera solo un efecto secundario del embarazo. Damián, le dije, esto no es sobre hormonas, esto es sobre respeto. Tu esposa me trata como si fuera un inquilino molesto en mi propia casa. Cambia mis cosas sin permiso. Me pone reglas, me grita cuando trato de usar mi cocina. Esto no puede seguir así. ¿Y qué querés que haga, papá?, me preguntó Damián con cansancio. ¿Que le diga a mi esposa embarazada que se vaya de la casa? ¿Que busquemos otro lugar cuando estamos ahorrando para el bebé? Sé comprensivo, por favor. Comprensivo. Yo tenía que ser comprensivo mientras su esposa me faltaba el respeto. Yo tenía que tolerar que mi nuera me gritara y me tratara mal, porque ellos necesitaban ahorrar dinero. Mi comodidad, mi tranquilidad, mis sentimientos eran menos importantes que las conveniencias económicas de ellos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado en los últimos meses, en cómo había permitido que mi casa se convirtiera en un lugar donde yo no me sentía cómodo. Pensé en Carmen, en lo que ella haría en mi lugar, y supe cuál era la respuesta. Al día siguiente por la mañana, mientras Damián se había ido a trabajar y Roxana estaba durmiendo, hice algunas llamadas muy importantes. Llamadas que iban a cambiar todo para siempre. La primera llamada fue al doctor Martínez, un abogado especialista en derecho inmobiliario que había manejado algunos asuntos legales de la familia. Doctor, le dije, necesito consultar sobre la situación legal de unas personas que están viviendo en mi casa sin contrato de alquiler. La segunda llamada fue a una inmobiliaria del centro. Quiero alquilar mi casa, les dije. Una casa grande, en buen estado, en un barrio tranquilo. ¿Pueden mandar a alguien a evaluarla hoy mismo? La tercera llamada fue a mi hermana Elena, que vivía en otra ciudad. Elena, le dije, ¿puedo quedarme en tu casa unos días? Tengo que resolver un problema familiar y necesito estar lejos de casa por un tiempo. Después de hacer las llamadas, preparé una valija con mi ropa y mis cosas más importantes. Guardé las fotos de Carmen, algunos recuerdos que no quería que Roxana tocara, mis documentos personales. Todo lo que realmente me importaba cabía en 2 valijas. Antes de irme, le dejé una nota a Damián en su cuarto. «Hijo», escribí, «me voy por unos días. Cuando vuelva las cosas van a ser diferentes. Tu esposa me faltó el respeto por última vez. Es hora de que aprendas qué significa ser dueño de una casa y qué significa ser invitado en la casa de otro. Te quiero, pero no voy a permitir que nadie más me trate mal en mi propio hogar». Me fui de mi casa esa mañana sabiendo que cuando volviera todo iba a ser diferente. Lo que Damián y Roxana no sabían era que yo tenía cartas guardadas que ellos nunca habían imaginado. Cartas que iban a cambiar completamente el tablero de juego. Durante los 3 días que estuve en la casa de Elena, el doctor Martínez trabajó en los documentos legales que yo necesitaba. También vino el evaluador de la inmobiliaria a ver la casa. Roxana les dijo que yo no estaba, pero ellos tenían autorización legal para ingresar porque yo era el propietario. El jueves por la noche, Damián me llamó desesperado. «Papá, ¿dónde estás?» Vino un tipo de una inmobiliaria diciendo que van a alquilar la casa. Roxana está histérica. «¿Qué está pasando?» «Lo que pasa, Damián», le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, «es que decidí alquilar mi casa. Es mi propiedad y tengo derecho a hacer con ella lo que quiera. Los inquilinos actuales van a tener que buscar otro lugar donde vivir». «Pero papá», me gritó por teléfono, «nosotros vivimos ahí. No podés echarnos así. Roxana está embarazada. No tenemos a dónde ir». «Ustedes viven ahí como invitados míos», le respondí. «Invitados que se comportaron mal, que me faltaron el respeto, que convirtieron mi casa en un lugar donde yo no me sentía cómodo».
¿Y ahora qué se supone que hagamos?, me preguntó llorando. No sé, Damián, eso es problema de ustedes. Cuando tu esposa me gritó, no toques mis cosas en mi propia cocina, decidió que era más importante su comodidad que mi dignidad. Ahora va a vivir las consecuencias de esa decisión. El viernes por la mañana volví a casa acompañado por el doctor Martínez y un oficial de justicia. Tenían en las manos una orden legal que obligaba a Damián y Roxana a desocupar la propiedad en un plazo de 48 horas. Cuando toqué el timbre de mi propia casa, Roxana abrió la puerta con cara de pocos amigos. Ya estaba medio avisada por Damián de lo que estaba pasando, pero no esperaba que yo llegara con documentos legales. Alberto, me dijo tratando de sonar conciliadora, creo que hubo un malentendido. Podemos hablar como gente grande y resolver esto sin abogados ni papeles legales. Ya es tarde para hablar, Roxana, le respondí. Tuviste meses para aprender a comportarte como una invitada agradecida. Elegiste comportarte como una dueña irrespetuosa. El oficial de justicia le entregó la notificación. Señora, le dijo, ustedes tienen 48 horas para desocupar esta propiedad. Si no lo hacen voluntariamente, procederemos al desalojo por la fuerza. Roxana leyó el papel con los ojos llenos de lágrimas. «Esto es una locura», gritó. «Yo estoy embarazada. No pueden echarnos así. Esto es inhumano». El oficial de justicia la miró con profesionalidad. «Señora, el propietario tiene derecho legal a recuperar su propiedad. El embarazo no es un impedimento legal para un desalojo cuando no hay contrato de alquiler». En ese momento llegó Damián del trabajo. Había salido corriendo de la oficina cuando Roxana lo llamó llorando. «Papá», me dijo cuando me vio, «¿en serio vas a hacer esto? ¿En serio nos vas a echar a la calle?» «Ya lo hice, Damián», le respondí. «Los papeles están firmados, la decisión está tomada». «Pero, ¿por qué?», me preguntó mi hijo con una voz de niño que me dolió en el alma. «Porque tu esposa me faltó el respeto de una manera que yo no puedo perdonar. Porque me hizo sentir como un extraño en mi propia casa. Porque decidió que ella era más importante que yo en el lugar donde yo había vivido durante 25 años. Damián se acercó a Roxana, que estaba llorando desconsoladamente. No sabía qué hacer, cómo arreglar la situación. Por primera vez desde que se había casado, se daba cuenta de que las acciones de su esposa tenían consecuencias reales, consecuencias que él no podía controlar. «Alberto», me dijo Roxana entre lágrimas, «le pido perdón por lo que pasó el otro día. Estaba nerviosa, estaba estresada. No quise faltarle el respeto. Por favor, dele una oportunidad más». «Ya tuviste muchas oportunidades, Roxana», le respondí. «Tuviste la oportunidad de ser una nuera respetuosa cuando llegaste a esta casa. Tuviste la oportunidad de tratarme con consideración durante todos estos meses. Elegiste el irrespeto. Los 2 días siguientes fueron terribles para ellos. Damián tuvo que faltar al trabajo para buscar desesperadamente un lugar donde vivir». Roxana llamó a sus padres llorando, pidiendo ayuda. Tuvieron que empacar todas sus cosas en cajas, desarmar los cambios que habían hecho en la casa, volver todo como estaba antes. El domingo por la tarde, unas horas antes de que venciera el plazo legal, vinieron a buscar sus últimas cosas. Damián cargó las cajas en el auto, mientras Roxana me miraba desde la puerta con una mezcla de odio y súplica. «Alberto», me dijo por última vez, «¿de verdad no nos va a dar otra oportunidad? ¿De verdad va a destruir a su familia por una discusión?» «No destruí a mi familia, Roxana», le respondí. «Vos la destruiste cuando decidiste que tu comodidad era más importante que mi respeto. Cuando decidiste que mi casa era tuya y que yo tenía que adaptarme a tus reglas». Se fueron esa tarde sin decir adiós. Damián me miró por última vez desde el auto con una cara de tristeza y reprocha que me dolió profundamente. Pero yo sabía que había hecho lo correcto. Había defendido mi dignidad y mi hogar de una persona que no valoraba ni respetaba nada de lo que yo había construido durante toda mi vida. Los primeros días después del desalojo fueron muy silenciosos. La casa volvía a ser mía, pero se sentía vacía de una manera diferente. Ya no era la soledad tranquila del hombre que vive solo, sino la soledad pesada del hombre que había tenido que elegir entre su dignidad y su familia. Una semana después del desalojo, recibí una llamada de Damián.
Papá, me dijo con una voz cansada, estamos viviendo en la casa de los padres de Roxana. Es un departamento chico, estamos todos apretados, pero es lo único que pudimos conseguir por ahora. ¿Y cómo está Roxana?, le pregunté, no porque me importara especialmente, sino porque sabía que mi hijo la estaba pasando mal. Está muy mal, papá. Llora todo el día. Dice que es culpa de ella que estemos sin casa, que arruinó todo por su carácter. Los padres de ella están furiosos conmigo porque creen que yo tendría que haber defendido más a mi esposa. Era irónico. Los padres de Roxana pensaban que Damián tenía que haber defendido más a su esposa, pero nadie pensaba que yo tenía derecho a que me defendieran en mi propia casa. Nadie consideraba que tal vez el problema no era que yo había sido muy duro, sino que ella había sido muy irrespetuosa. Damián, le dije, yo no quería que las cosas llegaran hasta este punto. Pero tu esposa cruzó una línea que no se puede cruzar. Me trató como si fuera un estorbo en mi propia casa, como si mis sentimientos no importaran, como si la memoria de tu madre fuera basura que había que tirar. Lo sé, papá, me respondió mi hijo. Ya hablé con Roxana sobre eso. Ella se da cuenta de que se mandó macanas, pero dice que vos fuiste muy extremo echándonos así. Dice que podrían haber hablado las cosas antes de llegar al desalojo. Muy extremo. Para Roxana, echarlos de mi casa por faltarme el respeto era extremo. Pero gritarme «no toques mis cosas» en mi propia cocina no era extremo. Cambiar toda mi casa sin consultar no era extremo. Sacar las fotos de mi esposa muerta no era extremo. Solo mi reacción era extrema. Durante las siguientes semanas, la inmobiliaria empezó a mostrar la casa a posibles inquilinos. Venían familias a verla, parejas jóvenes, estudiantes. Era extraño ver a gente extraña caminando por los lugares donde había vivido mi vida, evaluando si les convenía o no alquilar mi hogar. Una tarde vino una pareja mayor, de unos 50 años, que me cayó muy bien. El hombre se llamaba Roberto y la mujer Elena. Tenían una manera respetuosa de mirar la casa, hacían preguntas consideradas, mostraban aprecio por los detalles que Carmen y yo habíamos cuidado durante años. ¿Usted se va a mudar lejos?, me preguntó Elena mientras miraba la cocina. No, le respondí. Me voy a quedar en el barrio, en un departamento más chico. Esta casa se me hace grande para vivir solo, pero quiero que la cuide una familia que la valore. Roberto y Elena decidieron alquilar la casa. Firmamos el contrato un martes por la mañana en la oficina del doctor Martínez. Era un contrato de 2 años, con una renta que me iba a permitir vivir cómodamente en un departamento nuevo y moderno que había elegido cerca del centro. El día de la mudanza fue emocionalmente difícil. Empacar las cosas de una vida entera, decidir qué llevar y qué guardar, cerrar la puerta de la casa donde había sido feliz con Carmen y donde había criado a Damián. Pero también sentía alivio de saber que ya no iba a tener que lidiar con faltas de respeto, con cambios no autorizados, con gritos en mi propia cocina. Mi departamento nuevo era perfecto para mí. 2 dormitorios, living comedor integrado, cocina moderna, balcón con vista a un parque. Era más chico que la casa, pero era mío. Era tranquilo. Era un lugar donde podía vivir en paz sin que nadie me cuestionara mis decisiones o mis recuerdos. Durante los primeros meses en el departamento, Damián me llamaba una vez por semana. Las conversaciones eran corteses pero distantes. Me contaba cómo estaban. Yo le contaba cómo estaba. Pero había una tensión entre nosotros que ninguno de los dos sabía cómo resolver. Un día me contó que Roxana había tenido el bebé, una nena a la que habían llamado Camila. Papá, me dijo, nació sanita, es preciosa. Roxana está mejor ahora que nació la bebé. Los padres de ella nos van a ayudar a encontrar un departamento más grande para nosotros 3. Me alegré por él, por supuesto. Era mi primera nieta y tenía derecho a estar feliz por su nacimiento. Pero también sabía que las cosas entre Damián y yo habían cambiado para siempre. Había una herida que tal vez nunca se iba a curar completamente. 6 meses después del nacimiento de Camila, recibí una llamada inesperada. Era Roxana. Alberto, me dijo con una voz tímida que no le conocía. ¿Podemos hablar? Quiero pedirle perdón por todo lo que pasó y quiero preguntarle si quiere conocer a su nieta. La propuesta me sorprendió.
Después de todo lo que había pasado, después de los meses de silencio y resentimiento, Roxana me estaba pidiendo que nos viéramos. No sabía si era una buena idea, pero la curiosidad pudo más que la precaución. «Acepto», le dije. «Pero que quede claro que esto no significa que hayamos resuelto todo lo que pasó. Solo significa que estoy dispuesto a escuchar lo que tenés para decir». «Perfecto», me respondió. «¿Puedo ir a su departamento mañana por la tarde? Voy a llevar a Camila para que la conozca». Al día siguiente, Roxana tocó el timbre de mi departamento con la bebé en brazos. Cuando abrí la puerta, vi a una mujer diferente. Se veía más madura, más cansada, pero también más humilde. La maternidad había cambiado algo en ella, o tal vez la experiencia de haber perdido una casa por su propio comportamiento. «Alberto», me dijo apenas entró, «antes que nada quiero pedirle perdón. Me di cuenta de que me comporté como una idiota con usted, que fui irrespetuosa, que no valoré todo lo que usted hizo por nosotros». Fue lo primero que me dijo, sin rodeos, sin excusas sobre hormonas o estrés. «¿Y qué te hizo dar cuenta?», le pregunté. «Vivir apretada en la casa de mis padres», me respondió honestamente. «Darme cuenta de lo que es no tener tu propio espacio, no poder tomar tus propias decisiones, y sobre todo, ver cómo se comportan mis padres cuando algo no les gusta de lo que hago yo». Era una respuesta inesperadamente sincera. Roxana había aprendido la lección de la manera más dura, experimentando en carne propia lo que era no ser dueña de su propio lugar, lo que era tener que adaptarse a las reglas de otros, lo que era sentirse incómoda en el lugar donde vivía. «Alberto», siguió diciendo, «sé que no tengo derecho a pedirle nada después de todo lo que pasó, pero quería que supiera que me arrepiento de verdad de cómo lo traté. Y quería que conociera a Camila, porque es su nieta y usted tiene derecho a ser parte de su vida». Miré a la bebé que tenía en brazos. Era preciosa, con los ojos claros de Damián y la nariz pequeña de Roxana. Era mi nieta, mi sangre, la continuación de mi familia. Sentí una emoción que no había sentido en meses, una alegría mezclada con nostalgia por todo lo que habíamos perdido en el camino. «¿Puedo cargarla?», le pregunté. «Por supuesto», me respondió Roxana, y me entregó a la bebé. Camila me miró con esos ojos curiosos que tienen los bebés, como si estuviera tratando de entender quién era esa persona nueva en su mundo. «Hola, Camila», le dije suavemente. «Soy tu abuelo, Alberto, el abuelo que tal vez no veas mucho, pero que te va a querer siempre». La bebé me sonrió, y en esa sonrisa vi algo de Damián cuando era chico, algo de Carmen en los gestos de la cara. Mientras cargaba a mi nieta, Roxana me contó cómo habían estado estos meses. La dificultad de vivir con sus padres, la búsqueda desesperada de un lugar propio, los problemas económicos porque Damián había tenido que faltar mucho al trabajo por toda la situación. También me contó cómo había reflexionado sobre todo lo que había pasado. «Alberto», me dijo, «durante estos meses me di cuenta de que yo nunca había tenido que convivir con personas mayores. Mis abuelos murieron cuando yo era chica. Mis padres son jóvenes todavía. No sabía cómo comportarme con usted. No era una excusa, era una explicación, y había una diferencia importante entre las dos cosas. Roxana no estaba justificando su comportamiento, estaba tratando de entender por qué se había comportado así y de asegurarme que había aprendido de la experiencia. «¿Y ahora qué?», le pregunté. «¿Qué esperas de esta conversación?». «No espero nada, Alberto», me respondió. «Solo quería disculparme como corresponde y preguntarle si quiere ser parte de la vida de Camila, sin condiciones, sin expectativas. Solo si usted quiere». Era una propuesta razonable. Conocer a mi nieta, tener una relación con ella, sin tener que fingir que todo lo que había pasado con Roxana estaba olvidado. Podíamos ser abuelo y madre de la misma nena, sin ser suegro, y nuera en el sentido tradicional. «Acepto», le dije. «Quiero conocer a Camila, quiero ser parte de su vida, pero que quede claro que esto no significa que volvamos a ser la familia de antes. Las cosas cambiaron, Roxana. Se rompió algo que tal vez no se pueda arreglar completamente». «Lo entiendo», me dijo. «No pretendo que volvamos a ser como antes, solo quiero que Camila tenga un abuelo y que usted pueda disfrutar de ser abuelo. Damián me extraña mucho, pero tiene miedo de llamarlo porque no sabe si usted lo va a perdonar». Esa tarde llamé a Damián. «Hijo», le dije,
Acaba de venir Roxana con la bebé. Quiero que sepas que estoy dispuesto a tener una relación con ustedes otra vez, pero va a ser diferente. Ya no somos la misma familia de antes. Somos algo nuevo que tenemos que construir desde cero. Damián lloró por teléfono. Papá, me dijo, yo también extraño cómo eran las cosas antes, pero entiendo que las cagamos. Entiendo que no podés confiar en nosotros como antes. Si vos estás dispuesto a intentar algo nuevo, yo también. Los meses siguientes fueron de construcción lenta de una relación nueva. Damián y Roxana venían a visitarme al departamento una vez por semana con Camila. Eran visitas cortas, sin drama, sin conflictos. Hablábamos de la bebé, de cosas cotidianas, de temas neutrales. Roxana se comportaba de manera completamente diferente. Era respetuosa, considerada, agradecida cuando yo le ofrecía algo. Nunca tocaba mis cosas sin permiso. Nunca hacía comentarios sobre mi decoración o mis hábitos. Había aprendido a ser una invitada en lugar de querer ser una dueña. Una tarde, mientras Camila jugaba en el suelo del living, Roxana me dijo algo que me sorprendió. Alberto, ¿puedo preguntarle algo? ¿Usted cree que algún día me va a perdonar completamente? ¿O siempre va a quedar este rencor entre nosotros? Es una buena pregunta, Roxana, le respondí. Honestamente no sé si voy a perdonarte completamente. El daño fue muy profundo, pero sí sé que puedo aprender a vivir en paz con lo que pasó y que puedo apreciar los cambios que veo en vos ahora. ¿Qué cambios?, me preguntó. Que aprendiste a respetar, le dije. Que entendiste que no todo el mundo tiene que adaptarse a vos, sino que vos también tenés que adaptarte a los demás. Que aprendiste que las casas ajenas se respetan, no se conquistan. Roxana asintió. Fue una lección cara, me dijo, pero necesaria. Creo que yo era muy inmadura, muy egoísta. Pensaba que el mundo tenía que girar alrededor de lo que yo quería y necesitaba. Tener a Camila me enseñó que hay cosas más importantes que mi comodidad. El año pasado pasó algo que me hizo reflexionar mucho sobre todo lo que habíamos vivido. Roberto y Elena, los inquilinos de mi casa, me llamaron para decirme que se querían mudar. Su hija había tenido un bebé en otra ciudad y querían estar cerca de los nietos. ¿Usted quiere volver a vivir en la casa?, me preguntó Roberto. Nosotros la cuidamos muy bien, pero entendemos que tal vez quiera recuperar su hogar. Era una pregunta que me había hecho yo mismo muchas veces durante el año. ¿Quería volver a la casa donde había sido feliz con Carmen? ¿O era mejor seguir en el departamento donde había encontrado paz? Lo pensé durante varios días. Volví a caminar por el barrio de la casa, me paré en la vereda de enfrente a mirarla. Se veía igual que siempre, bien cuidada con las plantas del jardín podadas y las ventanas limpias. Roberto y Elena habían sido inquilinos excelentes, pero cuando me imaginé viviendo ahí otra vez, no sentí la nostalgia que esperaba sentir. Me di cuenta de que el departamento se había convertido en mi hogar de verdad. Era el lugar donde había aprendido a vivir solo otra vez, donde había encontrado mi nueva rutina, donde había recibido a mi nieta por primera vez. Le dije a Roberto y Elena que no quería volver, que buscarían otros inquilinos, porque yo había decidido quedarme en el departamento. Era una decisión que me sorprendió a mí mismo, pero que se sentía correcta. Cuando le conté a Damián que no iba a volver a la casa, me hizo una pregunta que me hizo pensar. ¿No querés volver porque tiene malos recuerdos de lo que pasó con nosotros?, me preguntó. No, hijo, le respondí. No quiero volver porque ya no es mi hogar. Mi hogar ahora es el departamento. La casa era mi hogar cuando era otra persona, cuando tenía otra vida. ¿Y no te da nostalgia?, insistió Damián. Me da nostalgia por los momentos lindos que viví ahí con tu mamá y con vos cuando eras chico. Pero también me da alivio saber que ya no necesito esos espacios grandes para ser feliz. Aprendí que el hogar no es un lugar, es un estado de ánimo. Ayer fue el cumpleaños número 2 de Camila. Damián y Roxana vinieron a festejarlo en mi departamento. Hicimos una fiesta pequeña, con torta, globos y algunos regalos. Camila ya camina, ya dice algunas palabras, ya tiene personalidad propia. Mientras la veía jugar con los regalos que le había comprado, pensé en todo lo que habíamos perdido y todo lo que habíamos ganado en estos 3 años. Habíamos perdido la inocencia de creer que la familia siempre se lleva bien. Habíamos perdido la comodidad de vivir todos juntos sin conflictos. Pero también habíamos ganado respeto mutuo,
límites claros, una relación más honesta. Roxana había aprendido a valorar lo que no es suyo. Damián había aprendido que a veces hay que elegir entre la comodidad y la justicia. Y yo había aprendido que defender la dignidad propia a veces requiere tomar decisiones difíciles. A vos que me escuchaste hasta acá, a vos que me acompañaste en esta historia de límites y consecuencias, quiero decirte algo importante. A veces en la vida vas a tener que elegir entre mantener la paz y mantener tu dignidad, entre ser querido y ser respetado, entre tolerar y defenderte. Cuando llegue ese momento, acórdate de mi historia. Acórdate de que tolerar la falta de respeto no te hace una persona buena, te hace una persona que se infravalora, que mantener la paz a cualquier precio no es noble, es cobarde, que a veces, para que las relaciones mejoren, primero tienen que empeorar. No tengas miedo de poner límites, no tengas miedo de defender lo que es tuyo, lo que te importa, lo que construiste con esfuerzo. La gente que realmente te quiere va a respetar esos límites. La gente que no te respeta no merece estar en tu vida, sin importar qué tan cerca esté de vos, por sangre o por matrimonio. ¿Qué habrías hecho vos en mi lugar? ¿Habrías tolerado que te gritaran en tu propia casa? ¿O habrías tomado medidas drásticas como las que tomé yo? Contame desde qué ciudad me estás escuchando y contame si mi historia te sirvió para pensar en tus propios límites. Porque al final del día, el respeto no se mendiga, se exige. La dignidad no se negocia, se defiende. Y el hogar no es solo un lugar donde dormís, es un lugar donde te sentís libre de ser vos mismo, sin que nadie te juzgue o te grite por hacer las cosas que siempre hiciste. Roxana aprendió esa lección a los golpes. Espero que vos puedas aprenderla de manera más fácil, pero si no, recordá que nunca es tarde para decir, hasta acá llegaste, cuando alguien te falta el respeto.